O sea que ya no estamos regidos bajo una tradición, ahora estamos regidos bajo un nuevo pacto en donde la cena del Señor es un recordatorio que con su muerte y con su resurrección Él nos libertó del pecado. Así es que pueden sentarse, gracias por estar de pie, todo lo que se les pidió, por adorar con esa pasión, con ese gozo. La verdad que hay una atmósfera de gloria muy linda en esta casa. Es lo que sucede cuando el espíritu que hay en cada uno de nosotros comienza a fluir y esa atmósfera se llena de la presencia de Dios. Es como cuando tienes dos tizones encendidos o dos carbones encendidos y los pones juntos. Cuantos más carbones pongas, más fuerte va a ser el calor que eso va a producir. Es de la misma forma el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo vino por allá y llegó a esta casa, sino que vino dentro de nosotros. Y cuando fluye dentro de nosotros y nos reunimos todos, entonces la atmósfera se llena de gloria. ¿Cuántos lo creen? Qué bonito es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué bonito es tener el Espíritu Santo dentro, porque eso hace que donde quiera que tú llegues, la presencia de Dios esté con ustedes. Para los que no nos vamos a ver el día del Chompipe, dicen en mi país, el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, desde ya les deseamos una feliz fiesta, que disfruten con su familia, que disfruten con sus amigos, que puedan gozarse con libertad, porque eso es lo que Jesucristo vino a hacer con nosotros. Hoy quiero hablarte sobre precisamente ese tema, lo que es la libertad en Cristo. ¿Cuántos creen que Dios los ha hecho libres? Que Cristo los ha hecho libres. ¿Cuántos creen que de verdad hemos recibido plena libertad cuando llegamos a Jesucristo? A veces la gente no entiende estos principios del Evangelio porque sienten que el Evangelio no es libertad, sino que es opresión. Es como que te reprimen, es como que te roban tu voluntad, es como que ya no te permiten hacer todo lo que tú querías hacer. Y por eso la gente le tiene miedo al Evangelio o a las iglesias, porque en realidad mucha gente ama a Jesucristo o cree en Jesucristo o quizás quisiera tener una relación personal con Jesucristo, pero a veces es la forma que se lo presentamos, es el ambiente en que queremos entrar a la gente, que se decepciona a la gente y dice no, la verdad que para cumplir todos esos requisitos y todo eso es lo que necesito para ser cristiano, creo que yo no puedo. Me decía una persona en cierta ocasión, yo ya traté varias ocasiones y no puedo cumplir. Es imposible cumplir todos los requisitos de la Biblia, es demasiado. Y yo le decía, bueno, es que hay alguien que ya cumplió todos los requisitos y por él es que nosotros alcanzamos misericordia y gracia. ¿Cuántos creen que Jesucristo pagó todo por nosotros y que lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Él? Creer que Él pagó por todos nuestros pecados y de esa forma poder disfrutar con libertad el Evangelio. Estamos en una época donde muchas personas tienen problemas para celebrar lo que nosotros celebramos, que es el nacimiento de Jesucristo o la llegada de Jesucristo al mundo. Y muchas personas crean conflictos sobre todo esto y dicen que esta es una fiesta pagana y bueno, ya usted va a escuchar ahí en YouTube, en Facebook, todo lo que se dice de lo que es la Navidad. Pero en realidad nosotros celebramos la llegada de Jesucristo como Salvador del mundo. Ese Jesús que vino a libertarnos, esa libertad que ya estaba en los tiempos antiguos, marcada en las diferentes fiestas, marcada en los diferentes rituales que la nación de Israel hacía. Ya estaba marcada el día de que Jesucristo iba a llegar, ya estaba marcado el tiempo que un día Jesucristo iba a venir a libertarnos de todos nuestros pecados. Él es nuestro libertador.
Por eso es que Jesucristo dijo: aquel que el Hijo los libertare, ese va a ser de veras verdaderamente libres. Y quiero que vayamos a lo que es el libro de Números para poder tener una idea histórica de lo que es el anuncio de Jesucristo, la llegada de Jesucristo y todo lo que encontramos como simbolismo en los pasajes antiguos del Antiguo Testamento, del Pacto Antiguo. En el libro de Números encontramos la llamada fiesta de la Pascua y quiero que leamos unos 5 versículos sobre ese dato histórico. Dice Números capítulo 9, del 1 al 5: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, o sea, el día 14, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así los hijos de Israel, o así hicieron los hijos de Israel. Y cuando miramos esto de la Pascua, que en nuestros tiempos se ha proyectado como la Semana Santa, en realidad cuando llegaron los conquistadores a nuestras tierras, trajeron como una réplica de las costumbres judías. Y el mes primero para los hebreos en el calendario hebreo es el mes de Nisan. Nisan está entre abril y marzo. Entonces, entre esa época, en el tiempo de primavera, es cuando Dios decide sacar a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y para celebrar y para conmemorar esa fecha es donde Dios les pide que celebren una semana la famosa Pascua. En realidad, la Pascua para los hebreos, para los judíos, es como lo que nosotros tenemos en nuestros tiempos como el Día de la Independencia. Para los salvadoreños el 15 de septiembre, para los americanos el 4 de julio, para nuestros hermanos mexicanos el famoso 5 de mayo. Y cada nación celebra un día en donde se independizaron de quien haya sido sus conquistadores. Y se celebra el Día de la Libertad. O sea, la independencia patria es una celebración a que en esa fecha fuimos libres de la opresión de nuestros conquistadores. Entonces, para los judíos, la Pascua es algo similar. Es la celebración de la esclavitud, o sea, de la liberación de la esclavitud de la nación de Egipto. Ellos fueron esclavos por 430 años y en esa fecha Dios decide sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Entonces Dios les dice: yo quiero que celebren, en otras palabras, una semana de fiesta celebrando la libertad de la esclavitud. Qué bonito es Dios, ¿verdad? ¿Sabes que Dios siempre le ha gustado que la gente esté alegre? Siempre le ha gustado que esté gozosa. Por eso es que los judíos tenían 7 fiestas y cada fiesta duraba 7 días. O sea, si hay una nación que celebraba más fiestas es la nación judía, porque a Dios le ha gustado siempre la gente feliz. Dios quiere que tú estés feliz. Dios no quiere que estés deprimido, que estés encerrado en un cuarto esperando la muerte. Dios quiere que disfrutes la vida. Algo que también Dios siempre ha querido del hombre es que el hombre viva en libertad. Dios siempre ha querido que el hombre sea libre. Y es acá donde vamos a ir entrando en lo que es el tema de esta mañana. Siempre ha querido que el hombre sea libre. Dios nunca ha querido que el hombre esté esclavizado a un servicio forzado a él. Por eso es que en el huerto del Edén había un árbol que representaba la ciencia del bien y el mal. Y en realidad ese árbol era la opción que el hombre tenía para serle fiel a Dios o no.
no era el que Dios lo puso ahí para tentar al hombre. Simplemente Dios no quería que el hombre fuese como un robot obligado a serle fiel. Entonces Adán se levantaba todas las mañanas y decía, tengo que tomar una decisión esta mañana, serle fiel a Dios o como del árbol. Y el arbolito estaba ahí, lindo, sabroso, se veía jugoso a los ojos. Y Adán siempre se levantaba con la decisión o con la opción de servir a Dios o no. Entonces Dios siempre ha querido que el hombre le sirva voluntariamente, que le sirva por amor y que le sea fiel por amor. Y creo que esos principios todavía los podemos entender nosotros en nuestros tiempos. Te pregunto, ¿cómo te sentirías como esposo si supieras que tu esposa te es fiel por obligación, porque te tiene miedo o porque no le sale nada por allá afuera? Y como no le sale otro guapo que la coteje y que le tire sus piropos, pues no le queda más de otra que serle fiel al marido que tiene. ¿Cómo te sentirías? I wouldn't feel good. No me gustaría saber de que mi esposa me es fiel por obligación. Es mejor que me sea fiel por decisión, sabiendo que aunque Brad Pitt le coquetee por allá afuera, ella prefiere estar conmigo que con Brad Pitt. No la veo muy convencida las muchachas. O que tu esposo te sea fiel porque no le sale nada allá afuera. Entonces, ¿cómo se sentiría Dios si hubiese obligado al hombre a que le fuese fiel a la fuerza? Entonces Dios lo puso en un huerto libre. Y cuando la nación de Israel estaba siendo esclava por los egipcios, Dios decide liberarlos y decide darles una nueva vida, cambiarles la vida. Todas las fiestas judías, aparte de ser una celebración nacional, son una representación de verdades espirituales que hoy en el nuevo pacto nosotros disfrutamos. O sea, Dios deja marcados en las fiestas judías principios espirituales y verdades que ahora nosotros disfrutaríamos en el nuevo pacto. Por ejemplo, la fiesta pascual, la cual acabamos de leer, que es la semana de la Pascua, lo que a nosotros nos trajeron nuestros conquistadores como la Semana Santa, es una réplica de lo que era la fiesta pascual. Pero esa fiesta pascual, lo que acabamos de leer, era una representación de que un día ese cordero que se comía cada año, que se celebraba en familias, esa era una representación de Jesucristo que un día vendría. Y así como Dios libertó de la esclavitud del faraón a la nación de Israel, ese cordero que se sacrificaba durante esta semana representaba a Jesucristo, que un día ese cordero iba a ser el sacrificio que nos iba a libertar a todo el mundo de la esclavitud del pecado. Qué bonito es el Señor, ¿verdad? Qué lindo es Dios. Cómo deja plasmado en una tradición algo que sería una realidad en nuestros tiempos. Entonces todo esto de la Pascua, los judíos tuvieron problemas para entenderlo. O sea, es una celebración de libertad como para ellos, como el día de la independencia para nosotros. Pero en el plan y el propósito de Dios, Dios estaba estableciendo una figura o una sombra de lo que en nuestros tiempos llegaría a ser Jesucristo. En otras palabras, este cordero que se está sacrificando ahora en lo que es el programa completo de Dios representaba a Jesucristo, que un día iba a ser sacrificado por nuestros pecados y que ese sacrificio nos iba a libertar de la esclavitud de nuestros pecados. Amén. Le dan un aplauso al Señor hasta acá. Entonces, el error más grande que ha tenido el judaísmo es no aceptar la realidad espiritual de lo que para ellos era algo literal. O sea, los judíos ortodoxos, la religión judaica, no aceptan el hecho de que todas estas fiestas y de que todos estos rituales del antiguo tiempo eran una sombra de lo que vendría a ser en Cristo.
Entonces ellos siguen queriendo hacer sus sacrificios. Entonces después de que Jesús muere y Jesús lleva a cabo el sacrificio máximo, ya no había necesidad más de sacrificios. Pero los judíos seguían en sus rituales. Entonces Dios permite que el templo sea destruido en el año 70 después de Cristo, y que todos los utensilios sagrados que ellos usaban para sus sacrificios fuesen saqueados, robados, y ahora ya no pueden hacer más sacrificios. O sea, no es casualidad, no es algo que, bueno, es asunto de la historia. Es que Dios había establecido ya un máximo sacrificio, y después de Cristo ya los judíos no necesitan más sacrificios. O sea, el mundo entero ya no necesita más sacrificios. Lo que necesitamos es a Cristo. Ahora nosotros en nuestra cultura tratamos de ayudarle a Cristo. Como no tenemos un cordero para sacrificar, a veces nos sacrificamos nosotros solos. Miramos gente que se golpea con látigos, camina de rodillas millas, sacrificando su cuerpo porque dicen: este sacrificio me va a ayudar para que Dios me perdone. O sea, nada de lo que tú hagas puede perdonar tus pecados, porque lo único que puede limpiar tus pecados es la sangre del Cordero perfecto, y ese fue Jesucristo. Los israelitas no se sacrificaban ellos para el perdón de sus pecados, sacrificaban a un cordero, y la fe en ese cordero los santificaba y los purificaba a ellos. Ese es un principio que tenemos hasta ahora nosotros, que la fe en Cristo, que fue el cordero inmolado por nuestros pecados, es lo que nos santifica y nos limpia de todos nuestros pecados. Dios siempre ha querido que el hombre sea libre, y que esa libertad la podamos disfrutar. Que seamos libres para servirle, que seamos libres para disfrutar la vida, que seamos libres para disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso es que a veces no sé cómo es que la gente puede tener problemas con disfrutar un cumpleaños, o disfrutar un aniversario, disfrutar una fiesta. ¿Cuál es el problema? Uy, es que eso es mundano. Pero todo esto es una influencia religiosa que arruinó la pureza del evangelio a través de la historia. Y no vamos a entrar ahí porque son muchos puntos que quizás no vamos a tener tiempo para explicar. Entonces hemos estudiado que todos estos rituales y fiestas de los judíos eran una figura y una sombra de lo que hoy seríamos en Cristo. Dice Colosenses, Pablo lo explica de esta forma en Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todos estos rituales era una sombra, era una figura, pero todo esto apuntaba a que el verdadero simbolismo y el significado de todo esto era Cristo en el cuerpo humano, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Esto es lo que dice Pablo. Que nadie nos juzgue. Y esto se refería a que cuando los cristianos se convertían en el primer siglo, los judíos querían obligarlos a cumplir la ley de ellos. Entonces los gentiles, o sea, la gente que no era judía, que no había nacido en esa cultura, se le hacía difícil adoptar y cumplir todas las leyes que ni ellos mismos podían cumplir, pero se la querían aplicar a los nuevos convertidos. No, es que usted tiene que guardar la semana de Pascual, la semana de la Pascua, tiene que celebrar esa fiesta. Ya se convirtió a Cristo y ahora usted tiene que cumplir toda la ley de Moisés. Y la gente decía: pero ¿cómo le hacemos? O sea, tengo que circuncidarme también. Y eran tan groseros que hasta los obligaban a circuncidarse a los pobres gentiles. Había que amar a Cristo bastante para pasar por todo ese proceso. Entonces Pablo les dice: no, señores, que nadie los juzgue por lo que comen, porque los judíos tienen una dieta estrictamente basada en sus leyes. Veía un señor judío que decía, tenía 60 años y dice: nunca me he comido una cheeseburger. No sé lo que es disfrutar una cheeseburger. Dice: porque nosotros no nos permiten comer una cheeseburger. Y son
billones de cheeseburgers en el mundo. Me imagino que han de ser buenas, decía él, pero nunca me las he comido, porque ellos tienen una dieta estrictamente basada en la ley, la cual no les permite disfrutar de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque creen que todo eso es inmundicia y que no lo deben hacer. Entonces Pablo les dice, nadie los juzgue de todas estas cosas, porque todos estos rituales que tenemos en el Antiguo Testamento son una sombra de lo que había de venir, pero todo esto representa el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo en el cuerpo humano es una realidad de todo lo que antes estaba como símbolo. Cristo es la realidad del pan, del maná que vino del cielo. Cristo es el cuerpo real del cordero que sacrificaban. Cristo es el cuerpo real de los sacerdotes, del sumo sacerdote, de la vestimenta sacerdotal. Cristo es el cuerpo real de aún el mismo tabernáculo en sí. El mismo tabernáculo era una representación de Cristo mismo en cuerpo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Qué bonito es entender todo este simbolismo, porque todos nos llevan a Cristo. La libertad siempre ha tenido un precio. Y cuanto más la libertad del pecado de la humanidad. Siempre ha tenido un precio. Nuestros conquistadores o nuestros héroes en nuestros países pelearon por la libertad. ¿Alguien se acuerda de alguien? Los que estudiamos en las escuelas de nuestros países, en cada pueblo había un héroe que había peleado por la libertad de ese pueblo. Donde yo crecí, José Matías Delgado, creo que se llamaba, tantos años, ¿se acuerdan? El indio Cuscatleco. Y cada uno de nosotros, de nuestros pueblos, tenemos personas que estaban dispuestos a dar la vida. En este país tenemos un ejército que pelea fuera del país por la libertad, por mantener la libertad de este país. Entonces la libertad siempre ha tenido un precio, siempre ha costado algo. Y la libertad de nuestros pecados costó la vida de Jesucristo. Amén. Eso es el valor que tiene nuestra salvación. Vale la sangre de Cristo. Entonces estábamos condenados a una vida de pecado hasta que aparece Jesucristo. Yo quiero que leamos el momento lindo donde un ángel aparece y le da las buenas noticias a María de que sería mamá. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. Dice, el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, o una virgen comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen es María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Todavía hay personas que no aceptan que Jesucristo fuese el Hijo de Dios. Se cumple el tiempo en donde lo simbólico se convertiría en una realidad. El fin de una tradición, un ritual, y el comienzo de una relación personal y práctica. ¿Cómo nos despojamos de la tradición? ¿Cómo nos despojamos de los rituales? ¿Cómo nos despojamos de lo que se ha venido haciendo por miles de años? Ha llegado el momento donde todo lo que se había hecho como parte de un ritual, ahora
es parte de una realidad viviente. En otras palabras, ya no hay necesidad de matar más corderos porque ya vino el cordero que será sacrificado. Ya no hay necesidad de todos estos ritos religiosos que se hacían porque ahora tenemos la realidad presente de un Jesús, el cual fue anunciado a través de los antiguos profetas y a través de todas las fiestas y de todo lo que los israelitas hacían durante sus rituales. Entonces, el nacimiento de Jesucristo estableció un reino espiritual que no estaba regido por tradiciones, religiones o nacionalidades. Esto es importante discernirlo bien, porque la nación de Israel es una nación muy cultural, es una nación muy apegada a sus raíces, muy apegada a sus tradiciones, y luego aparece Jesucristo y le pone fin a todo eso y comienza un reino espiritual en donde ya no hay nacionalidades, ya no hay rituales, ya no hay más tradiciones. Ahora lo que hay son relaciones personales entre el hombre y Dios. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos despojamos de todas estas tradiciones? ¿Sabes que el problema más grande que tuvo Jesús mientras crecía era el hecho de enfrentarse y confrontar las tradiciones con la realidad presente? A la edad de 12 años ya estaba discutiendo con los maestros en las sinagogas con relación a lo equivocado que estaban ellos. Dice la Biblia que a María y a José se les perdió Jesús. 3 días perdidos. Imagínate qué descuidada era María y José. A mí se me pierden un par de horas los míos, pero luego los encuentro. Encima de eso tengo 3, si se me pierde uno me quedan 2. Pero imagínate, el único hijo de Dios y que se les pierda. ¿Cómo le vas a venir donde Dios? God, ¿sabes que el único hijo que me diste se me perdió? You don't have another one? No. Entonces 3 días después lo encuentran y está Jesús discutiendo a la edad de 12 años con una palabra revelada, confrontando tradiciones, confrontando rituales que ya eran parte de un pasado, que ya iban a ser historia. A veces me pregunto, ¿cómo podemos hacer nosotros en el 2021 para despojarnos de las tradiciones, despojarnos de los rituales y comenzar a vivir un evangelio práctico, un evangelio de reino, donde no haya tradición, donde no haya religión, sino que haya relación y que haya una práctica real de lo que es el evangelio para nosotros? A veces me pregunto hasta dónde la religión nos ha encapsulado en ciertas prácticas que quizás son más herencias religiosas que una realidad práctica. Y en esto quiero que meditemos profundamente, porque una de mis oraciones siempre es: ayúdame a vivir el evangelio práctico que tú viviste o el que tú estableciste, porque a través de la historia hemos sido influenciados por principios religiosos, por principios culturales y por tradiciones que han dañado la pureza y la libertad del evangelio. Por eso te decía al principio, la gente no quiere el evangelio porque no piensa que el evangelio es libertad, porque de cierta manera se ha infiltrado la manipulación, se ha infiltrado lo que es el dominio sobre otra persona, y la gente ya no se siente que puede adorar a Dios con libertad, sino que se sienten a veces obligados a hacer cosas que quizás Dios no ha puesto en su corazón a hacer. Entonces, ¿cómo podemos enseñarle a nuestras nuevas generaciones lo que es la transparencia y la libertad del evangelio? Ayer, mientras estaba con mi hijo miraba un partido de fútbol, y por hacerle compañía a mi hijo me puse a verlo con él. Y un muchacho se hizo un golazo así como de media bicicleta. Y mi hijo dijo, yes, yes. Y bueno, yo también le dije, qué bueno por ti, mi hijo, qué bueno.
tuve que sacrificarme ahí para estar con él, lo que uno tiene que hacer por los hijos, ¿no? Pero lo que me sorprendió es que el muchacho se levantó la playera y andaba un letrero en su camiseta de adentro y decía: la gloria le pertenece a Dios. Y Lucas me dice: papi, ¿qué dice? Porque fue rápido el corte de la cámara. Y aunque solo lo pasaron 2 veces como fracciones de segundo, yo le dije: la gloria le pertenece a Dios. Y me dice: ¿él es cristiano? Y le dije: sí, me imagino que sí. Y me dice: ¿uno puede ser cristiano y jugar en el Barça? Le dije: pero si sos verdaderamente santo, vas a jugar en el Madrid. Cristianito puede jugar ahí, pero si de verdad quieres ser un buen cristiano, te aconsejo que jugues ahí mejor. Pero comencé a explicarle, a decirle: sí, mi hijo, usted puede hacer todo lo que usted quiera y ser de bendición donde quiera que usted está. ¿Cuánto vale un mensaje? ¿Cuántas personas vieron esa publicación? Y admiro la valentía de este muchacho de 19, 20 años, que esté tan firme en sus creencias, jugando en un equipo de tan grande nivel. O sea, no cualquiera llega a jugar ahí. Y que en cada partido te pongas una camiseta dentro de la otra, pensando que si un día hago un gol, voy a dar un mensaje que lo vean millones de personas. ¿Sabes lo valiente que es eso? Porque te hablaba hace unos domingos atrás que el humanismo está, de cierta manera, condicionando a las nuevas generaciones para que no publiquen algo que puede ofender a alguien más. Es terrible y es una realidad. El humanismo está condicionando a nuestras nuevas generaciones a que no puedo decir algo porque puede ofender a otro grupo de personas. Y admiro la valentía de este muchacho, que aunque se ofenda a alguien, me voy a levantar la playera y voy a decir que la gloria se la merece Él y solamente Él. Dale un aplauso al Señor. Necesitamos que nuestras generaciones aprendan a vivir un evangelio práctico y no un evangelio de tradición y no un evangelio condicionado a lo que son las culturas. Porque esto es lo que está afectando también la pureza del evangelio. En donde quieren algunas culturas invadir al evangelio, y ahora para hacer un evangelio verdadero tengo que meterle un poco de costumbres judaicas. Porque pareciera que el evangelio así sin el judaísmo como que no está completo. Entonces tengo que meterle cualquier cosa. Yo no tengo ningún problema con las culturas, pero el evangelio no es una rama más del judaísmo. El evangelio es para todas las naciones, para todas las lenguas, para todos los pueblos. Independientemente cuál sea tu cultura, el evangelio es algo diferente. Entonces yo no puedo venir a predicarte un evangelio que solo se pueda predicar entre los salvadoreños y que solo se pueda predicar entre los judíos, o que solamente se pueda predicar entre los de algún grupo étnico. Yo tengo que predicarte un evangelio que se pueda predicar a los islámicos, que se les pueda predicar a los chinos, que se les pueda predicar a los hindú, que se pueda predicar en todas las naciones, en todas las tribus, y saber que el evangelio de Jesucristo no está adulterado con ninguna cultura. Amén. ¿Será que podemos predicar ese evangelio? Que no importa dónde la gente sea, puede encontrar un espacio en el reino de los cielos. Porque Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y el único que entendió eso fue Pablo. Pero los apóstoles dijeron naciones, no, nos quedamos en Jerusalén. Pablo sí entendió ese mandato, y aunque no estaba ahí cuando Jesús lo dijo, él creyó que eso era para él también. Entonces necesitamos despojarnos de todo lo que es cultural y de todo lo que es tradición, y presentarle a nuestras nuevas generaciones un evangelio limpio de toda contaminación, que lo puedan disfrutar con libertad, que podamos tener jugadores de fútbol profesionales llenos de la gracia y del favor de Dios,
que podamos tener doctores llenos del favor y de la gracia de Dios, que podamos tener políticos llenos de la gracia y del poder de Dios. No, es que eso de la política, pastor, ahí solo los hijos del diablo se meten. Pero los hijos del diablo son los que están mandando entonces. Metamos a un hijo de Dios ahí, para que no nos gobierne un hijo del diablo. Pero de acá de los púlpitos tiramos y condenamos y maldecimos y mandamos al infierno. Pero a nuestros hijos no nos atrevemos a darle la libertad para que hagan lo que ellos quieren hacer. Bueno, Ministerio de Restauración está cambiando eso. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Yo le he dicho a mis hijos, usted sea lo que usted quiere hacer. No es que como yo soy pastor, usted tiene que ser pastor y pastora y a la fuerza va a pastorear. No. Si mi hija quiere ser bailarina, que baile. Y que se goce bailando y que afecte allí en el círculo de las bailarinas deprimidas que hay. Que las ministre. Vamos a tener que editar esa parte. ¿Qué quiere hacer en la vida tu hijo? ¿Qué quiere ser? ¿Cuántos se atreven a empujar a nuestros hijos para que sean lo que quieran ser, llenos del Espíritu Santo y de la gracia y del favor de Dios? Amén. Y si alguien va a pastorear, gloria a Dios, empujémoslo a que pastoree. Pero no querramos hacer una línea de pastorcitos a todos, cuando en realidad tal vez ellos lo que quieren o lo que Dios los ha mandado a hacer es otra cosa. Ayudémoslos a que descubran el propósito y el plan de Dios. Y que cuando lleguen a equipos de alto nivel, en donde millones de personas van a ver el mensaje, puedan levantarse la playera y decir, la gloria se la merece Él. Y que aquellos ateos digan, uy, o lo que sea, pero el mensaje se expandió. Usemos las plataformas para hablar de Cristo, mis hermanos. Usemos todo lo que tenemos para expandir el reino. El reino no es un grupito de personas en un rincón, en un edificio. Venimos aquí a aprender, pero el trabajo más grande está allá afuera, de lunes a domingo. Aquí venimos a aprender, a glorificar a Dios, a darle la gloria y la honra, porque esto también es bíblico. Pero nuestro trabajo está allá afuera y en nuestras generaciones también. Empoderemos a nuestros hijos para que vayan y hagan lo que Dios los ha mandado a hacer. Eso se llama ser libres a través de Jesucristo. Ser libres a través de Jesucristo para poder hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces en Lucas capítulo 2 encontramos el nacimiento de Jesús. Dice así Lucas 2, 8 al 14, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas noticias de gran gozo, buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo es posible de que Dios haya mandado a una legión de ángeles a celebrar el nacimiento de Jesucristo y que hoy nosotros no lo podamos celebrar? ¿Estás entendiendo? ¿Cómo explicamos eso? Aquellos que no creen que no, la Navidad, con todo respeto lo digo. Pero ¿cómo es posible que hayan venido legiones de huestes celestiales, ángeles que bajaron de los cielos y celebraron y cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres, y que nosotros digamos, uy, no, es que eso de celebrar el nacimiento de Jesús, yo no sé si es del mundo o es de Dios? Liberémonos de todo eso y celebremos con los ángeles la llegada de aquel que salvó y nos libertó de todos nuestros pecados. Dale un aplauso al Señor con gozo. Amén.
¿Por qué no nos unimos a esas huestes celestiales y le adoramos al Señor y celebramos la llegada de Jesucristo? Porque eso es lo que celebramos, la llegada del Salvador. Les doy buenas noticias, noticias de gozo. Gritaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Las buenas noticias del Evangelio producen gozo y paz a los que viven en pecado. O sea, la buena noticia del Evangelio produce paz y gozo para aquellos que están en pecado. Los apóstoles entendieron todo esto. Los apóstoles sabían que el Evangelio era para compartirlo con los demás. Y admiro mucho la iglesia primitiva porque, wow, estos se habían creído 100% lo que Jesús les había mandado hacer. Después de que fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar. Y mira lo que dice que el capítulo 2 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 2, del 41 al 42. Dice, los que creyeron a lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Los que creyeron a lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Wow. En un mismo día, 3,000 creyeron. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida y entre ellos la cena del Señor y la oración. Mira lo que hacían los cristianos primitivos. Se dedicaban a enseñar lo que los apóstoles les habían enseñado. Imagínate 3,000 personas evangelizando. Wow. Yo leía esto y decía yo, wow. Recibieron la palabra, recibieron a Jesucristo y comenzaron a decir lo mismo que los apóstoles les habían enseñado a ellos. Ellos fueron y le enseñaban a los demás lo mismo. Es bien fácil predicar el evangelio. Es bien fácil evangelizar a otro. Lo único que tenés que hacer es decirle lo que Dios ha hecho contigo. Y el Espíritu Santo va a trabajar en esas personas. No solamente dice que se mantenían enseñando lo que habían recibido, sino también se mantenían en comunión, lo que se conoce como la congregación. Y en esa congregación participaban de la cena del Señor. La cena del Señor dejó de ser una tradición que representaba la salida de Egipto y se convirtió en algo rutinario que representaba la muerte y la resurrección de Cristo. Mira cómo cambiaron las cosas. Ahora, a nosotros nos la trajeron como una réplica de la Pascua. Por eso es que todos los años tenemos la Semana Santa. Pero en el nuevo pacto no hay Semana Santa. Todos los días son santos. ¿Estás entendiendo? En el nuevo pacto no hay Semana Santa. Lo que hay es la cena del Señor. Y ahora los apóstoles ya no tenían que esperar un año para celebrar, porque ya no estaban regidos bajo los rudimentos de los judíos. Ahora se reunían con los nuevos convertidos y ahí partían el pan, compartían el vino y recordaban la muerte y la resurrección de Jesucristo. Qué bueno es entender el evangelio. Dale un aplauso al Señor. Hacían esto en comunión. Entonces nosotros no tenemos que estar esperando la Semana Santa para tomar de la cena del Señor. Lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en la iglesia, lo podemos hacer cualquier día de la semana, cualquier día del año. O sea que ya no estamos regidos bajo una tradición. Ahora estamos regidos bajo un nuevo pacto en donde la cena del Señor es un recordatorio que con su muerte y con su resurrección Él nos libertó del pecado. ¿Cuántos le creen al Señor esto? ¿Cuántos creen que hemos sido libres del pecado y que podemos con confianza participar de la cena del Señor? Yo no sé de dónde salió todo esto, bueno, sí sé, pero no voy a entrar en esos detalles, de cómo esto de la Santa Cena,
Es más, la Biblia no le llama Santa Cena, la Biblia le llama Cena del Señor. Pero la religión le añadió lo santo. Obviamente no estoy diciendo que no sea algo sagrado ni algo santo. Pero la Biblia dice la Cena del Señor, no dice Santa Cena. Pero la religión y la tradición le agregó algo que no es bíblico a todo esto. Entonces ahora hay grupos en donde tú no puedes participar porque no has sido bautizado. Tú necesitas tener 12 o 14 años para poder participar. Los niños no, y aquellos sí, y aquellos no. ¿De dónde salió todo esto? Si los cristianos de la iglesia primitiva no andaban preguntándote, ¿ya te bautizaste? ¿No te has bautizado? ¿Qué edad tenés? Se reunían y en comunión compartían la cena del Señor. Porque habían entendido que el participar de la cena del Señor era algo que conmemoraba la muerte y la resurrección de Jesucristo. Lo otro que esto encierra es un poder espiritual que produce sanidad y produce bendición a tu vida espiritual. Entonces hay principios tradicionales y religiosos que como que nos excluyeron a nosotros o excluyeron a algún grupo de todo esto, cuando en realidad yo no veo en la iglesia primitiva a los apóstoles excluyendo a ciertos cristianos de la cena del Señor. Y si no lo encuentro en la Biblia, yo no tengo por qué hacerlo, porque al fin esta no es mi cena, esta es la cena del Señor.